Pequeña porción del Evangelio, de las cartas, en este caso la carta de Pablo, en donde nos dice Colosenses 2:13, como les había dicho, Colosenses 2:13, en donde dice, perdón un segundo, aquí, y esto lo vimos la semana pasada. Y a vosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de la carne, os dio vida juntamente con él, perdonándoos todos los pecados, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz. Y despojando los principados y potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Algunas de estas porciones de la Escritura son un poquito difíciles de entender. A veces no son tan claras en el sentido de lo que Pablo nos dice, por eso tratamos de ponerle un poco de sentido a esto. Queremos enfatizar, como lo vimos de la semana pasada para acá, esta carta fue leída o iba a ser leída a los colosenses. Dentro de este lugar, si ustedes recuerdan un poco la historia de los hechos, en esta iglesia de Colosas estaba un hombre que se llamaba Onésimo. Onésimo era el amo de Filemón, aquel a quien le dio la carta Pablo para que Onésimo perdonara a aquel que lo había robado. Es importante entender esto porque el Señor mismo nos perdonó y Pablo se pone como aval de este hombre porque quería que Onésimo no pecara, sino al contrario, se glorificara en el Señor dándole el perdón a su siervo. Recuerden ustedes lo que dice, ya lo leímos, Colosenses 1:13, en donde dice, porque Él nos libró del dominio de las tinieblas y nos trasladó al reino de su Hijo amado, en quien tenemos redención, en quien tenemos el perdón de los pecados. ¿Por qué tenía Dios que perdonarnos? Sin embargo, lo hizo. Y luego, en el 3:12 de la misma carta, nos dice, entonces como escogidos de Dios, santos y amados, revestidos de tierna compasión, bondad, humildad, mansedumbre y paciencia. Y fíjense bien, solo por amor. No había otra razón de parte de Dios que darnos por amor este premio. ¿Qué características tiene el perdón de Dios? Ahora, ¿qué características debe tener nuestro perdón? Porque uno y otro deben de ser lo mismo. Primero, el don de Dios en el perdón es gratuito y además generoso. Colosenses 3:13. A ver qué nos dice el Señor aquí. Soportándoos unos a otros y perdonándoos unos a otros si alguno tuviere queja contra otro, de manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. ¿Tenemos derecho a no perdonar? ¿Tenemos derecho a permanecer en soberbia, en orgullo y no permitir que otra persona sea perdonada por nosotros? Otra de las razones que tiene este perdón es sin mérito. Es decir, así como Cristo nos perdonó, también tenemos que hacerlo nosotros, dice la Escritura. Pero lo vemos muy bien en Romanos 3:24. Romanos 3:24 dice, siendo justificados gratuitamente por su gracia y por medio de la redención que es en Cristo Jesús. Por eso, el creyente debe de llegar al perdón como un niño. ¿Cómo llega un niño a su padre? Con humildad, con dependencia. ¿Ustedes piensan que ese chiquito que está allá atrás está aquí con sus papás forzado? Depende de ellos. Depende de ellos en la comida, depende de ellos en la educación, depende de ellos en el amor. Y algunos más grandotes también. Dependen de ellos, no importa. La edad y el tamaño no importa. Debemos acercarnos a nuestros padres en humildad y en dependencia. Y al Padre de la misma manera. ¿Por qué? Porque nos perdonó sin mérito. Nada hicimos nosotros. Otra cosa que tiene este perdón es que es generoso. Dios no nos da de sus riquezas, sino según sus riquezas. ¿Qué diferencia existe? Si el señor Carlos Slim le regala a Manolo 5,000 pesos, ¿qué le está dando?
¿De sus riquezas o según sus riquezas? De sus riquezas. De sus riquezas, o sea, 5,000 pesos al Señor ni le quitan un pelo, ni pierde el sueño. Pero si Él le diera 5 millones de pesos para que pudiera ponerse a trabajar y hacer las cosas, le está dando según sus riquezas, ¿me explico? O sea, de acuerdo a lo que el Señor tiene, puede dar mucho más que esto. Dios es la misma situación. Él no nos da de sus riquezas, no nos da por allí cualquier cosa, migajas, sino nos da según sus riquezas. Y en este caso, lo que dice la Escritura es claro cuando nos dice, porque donde el pecado abundó, sobreabundó la gracia. Donde hubo pecado, hay perdón. Donde no había razón para perdonar, ahora sí la hay. Y esto le costó la vida a Cristo. Está en Romanos 5:20 por si lo quieren buscar. Dios además ansía conceder el perdón. Ay, qué chistoso. Como siendo ofendido todavía quiere darnos mucho perdón. Sí, Colosenses 2, segunda de Colosenses 5, 19 al 20. Segunda de Corintios. No se espanten, no estamos usando la Biblia de los mormones, ¿no? Segunda de Corintios 5, 19 al 20. Dice que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados. ¡Qué bárbaro! Y nos encargó a nosotros la palabra de reconciliación. ¿Qué quiere decir? Que cada uno de nosotros tiene en sí mismo esa palabra de reconciliación para llevarla a otros. Y luego dice también, en el versículo 20, así que somos embajadores en nombre de Cristo. Y aquí está lo que termina por hacerle pasita el corazón a uno. Como si Dios rogase por medio de nosotros, os rogamos en nombre de Cristo, reconciliaos con Dios. ¿Nos queda claro? A nosotros nos dice, vayan y pídanles, ruéguenles en mi nombre que se reconcilien conmigo. Dios rogándome a mí que me reconcilie con Él, imposible de pensar. Y sin embargo, a través de nosotros el Señor lo hace. Esto nos deja muy difícil la posición de poder decir, sí Señor, yo quiero servirte y quiero ser uno que sea fiel a ti. La otra parte o la otra forma que tiene el perdón es que es cierto, es verdadero. Es absolutamente cierto. Y en este caso tenemos en cuenta aquella historia que nos cuenta Hechos de los Apóstoles 26-25, en donde Festo, el gobernador romano en aquel tiempo, tenía dudas sobre la visión de Pablo, sobre la misión que él tenía. Él decía, Pablo le comentó lo que le había pasado, que el Señor lo había tirado en el camino de Damasco y había tenido una visión y tenía ahora que dar un conocimiento al mundo de la palabra de Dios. Y entonces Festo le dijo, ¿estás loco? Pero Pablo le respondió a Festo, no estoy loco, excelentísimo Festo, sino que hablo palabras de verdad y cordura. Las únicas palabras de verdad y cordura están en la Escritura. Lo demás pudiera tener verdad, no lo podemos negar, pero hay cosas que no son verdad de acuerdo a la mente del hombre. Otro detalle fundamental en este caso de la palabra del perdón de Dios es que es fundamental. Entendamos eso. Es fundamental. El pecador rescatado del dominio de las tinieblas y trasladado al reino del Hijo por amor a Dios, primero, lo recordamos lo que hicimos, lo que comentamos el domingo pasado, para que nosotros podamos ser perdonados, tenemos que haber sido vivificados. Primero somos resucitados y perdonados, y luego el Señor nos da el perdón, nos da la limpieza. Pero primero recibimos el perdón. Si tú no pediste perdón, sino que te fue dado por Dios, ¿con qué derecho le dices a Dios, yo soy algo importante, Señor, tienes que perdonarme? Humildemente tenemos que llegar y decir, Señor, gracias por lo que me diste. Otra parte importante es que después del perdón viene el proceso de la limpieza moral, la santificación, que es paulatina, que es constante, que es creciente.
Nuestra santificación no viene toda junta, sino que el Señor nos va llevando a poco, irnos dando cuenta de dónde están nuestras faltas, nuestras culpas, nuestros errores, para que detectándolos podamos empezar a trabajar sobre ellos. Y cuando el día de hoy en una predicación encuentras que estás haciendo algo mal, hoy mismo ponte a trabajar sobre lo que el Señor te muestra. De eso se trata. De esto nos lleva entonces a entender que esa santificación viene después del perdón y de la vivificación que el Señor nos dio. Romanos 5 y Romanos 6 nos hacen énfasis sobre la santificación y sobre el perdón que el Señor nos da. Tenemos que entender nosotros mucho esto. El hombre ha sido salvado primero y perdonado de sus pecados, y cuando el hombre reconoce su culpa, entonces es perdonado. Tú no puedes ser perdonado, ni yo puedo ser perdonado, si primero no reconozco de dónde ha llegado ese perdón. Y es porque Cristo, sin ninguna parte de nuestra buena, nos dio el perdón, siendo lo que éramos, una basura. Pero mientras yo no entienda esto, mientras no entienda el valor que tuvo el amor de Cristo para darme esa salvación, no tengo perdón de pecado. Haga lo que haga. Cristo nos concede el perdón porque, como hemos estudiado, no da el perdón sin que se cumpla la justicia. Es muy importante entender esto también. No podemos ser perdonados si el pecado no ha sido muerto primero. No puede haber pecado cerca de Dios. Si no, santo es nuestro Señor. No puede convivir con absolutamente ninguna pequeña basura, ningún pecado, ni por chiquito que fuera, va a quedar sin ser juzgado y castigado tremendamente. Por eso Cristo subió a la cruz en lugar de nosotros. Porque nosotros teníamos que haber estado en su lugar. Sin embargo, Él subió a la cruz para que nosotros pudiéramos ser salvados y nos da el perdón para que se cumpla la justicia. Es muy importante entender que nosotros fuimos perdonados por su misericordia y no debemos sino apartarnos a fuerza del mal que hemos vivido, matar nuestro hombre viejo día con día, para que la santidad de Dios se vaya logrando, esa santidad progresiva que debemos de tener en nuestro corazón. Porque si ya fuimos perdonados, si ya verdaderamente fuimos perdonados, les voy a dar 10 puntos que nos tienen que hacer notar realmente si hemos sido perdonados. Fíjate bien, esta es la labor del Espíritu Santo en nuestras vidas. Primero, el Espíritu despierta el corazón de la persona. No puedes recibir la palabra de Dios si no estás despierto. Estás dormido, no recibes nada. Estás muerto, menos. 2, el Espíritu enseña la mente de la persona. La Escritura es clara al decirnos que el Espíritu nos va a mostrar y nos va a enseñar todo lo que tenemos que aprender. Tercero, el Espíritu te guía a la palabra. Nadie que no tenga esa guía hacia la palabra se va a acercar a ella porque no tenemos gusto por ella de manera natural. Cuarto, el Espíritu te convence de pecado. ¿Recuerdan? De pecado, de justicia, de juicio. 3 cosas que el Señor nos da a través del Espíritu Santo. Quinto, el Espíritu te guía a Cristo. Nosotros no vamos. El domingo pasado les decía, si Cristo llegara al infierno y les dijera, órale, acéptenme como Señor y Salvador, les voy a dar el perdón, les cierran la puerta en su nariz porque no han querido jamás el hombre por sí mismo acercarse a Dios. Lo hubieran echado fuera, de cualquier manera. Número 6, el Espíritu santifica. Número 7, el Espíritu forma en la persona una mente espiritual. No viene por nosotros, es del Espíritu. 8. El Espíritu produce conflicto espiritual. Cuando tienes la lucha entre haces lo correcto y no haces lo correcto, el Espíritu está provocando en ti ese conflicto para que puedas discernir y distinguir dónde debes de estar. 9. El Espíritu produce en la persona el amar al hermano. Tampoco viene de nosotros. El amar al hermano. Y número 10. El Espíritu enseña a la persona a orar. Tampoco es nuestro. Piénsale. ¿Cuántas veces nos ponemos a orar en la noche, ya terminando nuestro día?
y automáticamente empezamos a dormirnos. Parece mentira, pero dan ganas de dormir. Esto no es mío, no crean que yo lo descubrí, esto lo escribe J.C. Riley, un gran teólogo. J.C. Riley, J.C. Riley. Es de él. Ok. La otra parte que es importante es que nosotros entendamos el pago que Cristo dio. Y este pago lo tenemos en el versículo 14, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola del medio y clavándola en la cruz. Aquí en este versículo Pablo nos muestra lo que Cristo hizo en ese momento en donde Él sube a la cruz. Es una continuación que viene del versículo 13. Era necesario que esa acta, ese escrito jurídico que nos obligaba a nosotros a pagar una deuda impagable, fuera quitada antes de que pudiéramos ser perdonados. Vuelvo al punto. Dios no, fíjense bien, Dios no puede perdonar tus pecados o los míos, porque la ley establece que el hombre que es pecador tiene que morir. ¿No lo dice así la ley? Sí. Si Dios te quitara tu pecado sin haberlo pagado, hubiera sido injusto. No se parece a nuestras autoridades, no se parece a nosotros, que queremos ver si con una corta podemos aliviar las cosas y nos evitamos el problema. Dios no lo va a hacer por nadie, porque Él es santo, perfecto y justo. Por esta misma razón, no puede perdonar nuestra deuda y declararnos perdonados si no se volviera el injusto, o tiene que pagar por esa deuda. Todo ser humano es deudor, no hay ninguno que no deba a Dios. Sin embargo, aquí nos pone un ejemplo muy bueno Cristo en Mateo 18, 23 y 24. Mateo 18, 23 y 24, en donde dice: por lo cual el reino de los cielos es semejante a un rey que quiso hacer cuentas con sus siervos, y comenzando a hacer cuentas le fue presentado uno que le debía 10,000 talentos. Todos conocemos toda esta parábola. 10,000 talentos equivaldrían a una deuda que, bueno, ni siquiera nuestro gobierno la debe al Banco Internacional. Es superior a esto. Y tú puedes decir: con mi sueldo mínimo, o mis 3 sueldos mínimos, o mis 8 sueldos mínimos, o mis 16 sueldos mínimos que tengo yo de sueldo, voy a pagar. Sacas de tu bolsa 500 pesos y dices: pues vengo a pagar mi parte de la deuda de México. Se van a morir de risa. ¿Cuántos años tendría que trabajar una persona para poder pagar esa deuda sin comer ni beber? Más o menos unos 1000 años. Sin comprar ropa, sin cero. Eso tendría que vivir, o tendríamos que pensar 1000 personas que trabajaban igual, para que fuera el mismo cuento. No hay forma de hacerlo. Nosotros no podríamos hacerlo por nuestra cuenta jamás. Por lo mismo, para que nosotros pudiéramos quitar esa acta, no pudiera jamás llegar a Dios si esa acta no hubiera sido quitada antes por alguien. ¿Qué es el pecado? Dice Ezequiel 18:20. Para que nos demos cuenta: el alma que pecare, esa morirá. Por lo tanto, ¿quién de aquí no ha pecado? ¿Qué nos correspondía entonces? Morir y el infierno, porque es una cosa automática. Mueres y al infierno. No hay periodos nebulosos, ni de que la gente se la pase durmiendo. No. El Señor nos dice ausentes del mundo y presentes en Dios. Primera de Juan 3:4 nos da la definición del pecado. Primera de Juan 3:4 dice: todo aquel que comete pecado infringe también la ley. Pues el pecado, ahí está la definición, pues el pecado es infracción de la ley. Clarísimo el punto. ¿No has infringido tú la ley? Lo planteaba Dani hace un minuto. ¿Qué pasaría si esto ha sido roto? Dice Santiago que el que rompe uno solo de los mandamientos ha roto todos los demás. Tú no puedes decir que vives amando a Dios, simplemente primer mandamiento por sobre todas las cosas, si no perdonas a tu hermano, si no amas a aquel que te lastima, si no vives con rectitud, si no dejas tus tranzas, si no dejas tus mentiras, lo que fuera. Por eso presenté este pequeño video que les presenté al principio. Somos idólatras con mucha frecuencia y no nos damos cuenta.
Ya no es, como dice, un becerro de oro. Ya no es becerro de oro. Ya no es Zeus. Ya no es Coatlicue. No. Ahora es la televisión, nuestro fútbol, nuestro coche, nuestra familia, nuestro hijo, que a veces los idolatramos más que a Dios mismo. Ya no estamos en ese punto. Por eso nosotros tenemos que darnos cuenta de que Dios no puede pasar esto por alto. Y lo que es, y ya se los había comentado también, la verdad más terrible del Evangelio, la verdad más terrible del Evangelio, que Dios es bueno. Pero también es justo, y por la misma razón no puede pasar ni tu pecado ni el mío sin volverse injusto. Por eso es importante, y desde Génesis 3:15, cuando Dios ha sido abofeteado por el hombre, cuando le desobedece y se enseñorea de su propia vida, queriendo hacerse igual a Dios, por engaño de Satanás, le hace notar que le va a dar un Salvador. Allí lo vemos, Génesis 3:15. Vamos a pensar en la historia de un juez justo que tenía un amigo. Al estilo de México también lo veremos. Era un hombre que se había encontrado a Juanito, que habían sido compañeros de la escuela. Desde muy al principio habían convivido, jugado fútbol, pero de repente se separan las carreras y uno a ser juez y el otro a ser un delincuente. Y de repente el delincuente es atrapado por la ley y metido por un robo, por lo que hubiera sido. El juez, siendo justo, dice: Juan, pues eres mi amigo, pero tú infringiste la ley, por lo tanto tienes que pagar, y tienes que pagarme 20,000 pesos o 3 años de cárcel. Y el otro dice: no tengo yo 20,000 pesos. Amigo, me da mucha pena, pero 3 años de cárcel. Al término del juicio, el juez cuelga su toga, su investidura, llega a la caja y le dice al señor de allí de la caja: págame, te paso aquí 20,000 pesos para que saques a mi amigo de la cárcel. Primero se pagó la deuda y después el hombre fue liberado. Eso es lo que hace un juez justo. Esta enseñanza estaba dando desde el Éxodo. Desde el Éxodo ya estaba enseñándole el Señor a los judíos lo que iba a suceder. Los judíos pudieron salir de Egipto después de que el Señor mató a los hijos del faraón, a todos los primogénitos, habiéndolos perdonado a ellos solamente por haber rociado sangre sobre sus puertas. ¿Por qué lo hicieron los judíos? ¿Por miedo? Por obediencia. Ellos obedecieron y fueron librados de la muerte por causa de la gran misericordia que Dios tuvo para con ellos. Por eso se los enseñó. Y así, de esa manera, les estaba enseñando que un Salvador posterior iba a venir y se iba a ser inmolado como un cordero sin ninguna culpa para darles a ellos la libertad y la vida. Y no le creyeron. Cristo y el Padre estuvieron de acuerdo ¿desde cuándo? Desde antes de la creación, para formar el plan que nos permitiera a nosotros ser salvos. No los tomó por sorpresa. A Dios no se le pasa nada. No tenía un plan B, porque no le hace falta. Un solo plan, desde antes de que el hombre pecara, ya estaba trazado para nosotros, para poder ser salvos como el Señor quería que fuéramos. Pero no para todos. No porque Dios no lo quisiera. Porque el hombre odia a Dios. Odia todo lo que es de Dios. Su manera natural de ser es odiar todo lo que Dios da y la bondad de Dios y su ternura y su gracia, porque no la quiero. No la soporto. Cuando nosotros nos damos cuenta, estamos muchas veces en ese plan y el Señor tiene que disciplinarnos por la misma razón. Porque nos ama. Pero entonces a los que ama el Señor trata como hijos y los disciplina. Dice que los azota, dicen Hebreos, que azota a todo aquel que recibe por hijo. Por esa razón, nosotros entendemos lo que dice la palabra de Dios cuando Juan, en el bautismo, muy al principio, Juan el Bautista, en Juan 1:29, les dice
he aquí el Cordero que quita el pecado del mundo. La palabra quitar está en un tiempo verbal en el griego que dice, quitó el pecado cuando murió por ti, quitó el pecado de los que antes habían sido salvos por el Señor, pero todavía no ha sido pagado. Y ese perdón de este momento va a continuar con sus efectos hasta el fin de los tiempos. Eso es lo que quiere decir ese quita. Quita entonces y sigue quitando ese perdón para todo el mundo. Digo, el pecado para todo el mundo. Esta vez entonces Cristo nos da a nosotros la posibilidad de ser salvos por lo mismo, porque una vez que Él se hizo perfecto en su muerte para nosotros, entonces nos dio a nosotros esa salvación. La ley quedó clavada en la cruz. La ley no ha sido eliminada. La ley permanece para dos cosas. Una, sepamos nosotros lo que Dios exige del hombre, una perfección que el hombre no es digno, no es capaz de llevar a cabo. Y segundo, para que sepamos que cuando nosotros rompemos esa ley nos hacemos culpables de todo lo que está escrito allí. Dice entonces Romanos 6:15, ¿qué pues? ¿Pecaremos porque no estamos bajo la ley sino bajo la gracia? Y se utiliza la expresión en griego más fuerte que puede existir. No, de ninguna manera, jamás. Antes de que en ti se forme ese pensamiento, mátalo. A eso se refiere. ¿Puedo yo pecar y seguir pecando siendo cristiano? No, no hay posibilidad. Ahora, somos carne todavía. Todavía estamos en este cuerpo. Este cuerpo, dice Pablo, es un cuerpo de muerte. Entendamos la idea del cuerpo de muerte. Algunos pueblos, cuando alguien mataba a otra persona, le amarraban el cuerpo del muerto sobre sí mismo para que se lo llevara y se fuera pudriendo encima de él. Así traemos nosotros este cuerpo de muerte encima de nosotros, lleno de moscas y gusanos, lleno de esa peste que pudiera dar un cadáver. Pues eso es lo que estamos cargando cuando todavía no quitamos de nosotros ese cuerpo de muerte de nosotros mismos, y el único que puede quitarlo es Cristo, y sin mérito de nuestra parte todavía. ¿Cuál fue la consecuencia de la muerte de Cristo? La vemos en el versículo 15. Y despojando a los principados y potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Es lo que nos dice el Señor. ¿Qué pasó entonces? Y nosotros lo podemos ver a partir del versículo 10 de lo que estamos estudiando. Dice Dios, primer punto, nos ha circuncidado mediante la circuncisión de Cristo, ya lo tratamos. Es decir, nos ha purificado mediante la eliminación de nuestro viejo hombre carnal, crucificándolo con Cristo. Versículo 11. Y luego en el versículo 13 dice, del 12 al 13, nos ha resucitado en Cristo y nos ha dado vida nueva en Él. Todo eso lo estamos recibiendo de parte de Cristo. Y luego en el cuarto punto dice que ha anulado la ley como documento acusador contra nosotros. Ya lo vimos, clavándolo en la cruz. Pero el pago, y todavía nos añade Pablo algo más, dice la consecuencia y la muerte de la resurrección de Cristo nos ha Dios para nosotros ha desarmado a esos poderes malignos. Versículo 15. Por otro lado, vemos la importancia de la verdad de Pablo, que quiere mostrarnos de la obra de Cristo en sí mismo, porque dice, y en estos versículos 14 y 15 lo que más resalta es la persona de Cristo, que la obra obediente llevada a cabo por el Padre, llevada a cabo por el Hijo, nos da dos tipos de obediencia. Una obediencia pasiva, por la cual Él se sometió a los golpes, a los maltratos, a la crucifixión, pero otra obediencia activa, en donde Él se opuso al pecado, a la muerte, a la maldad que había en el mundo, para satisfacer la perfecta santidad de Dios. Por un lado, Dios no podía perdonar a nadie porque no había nadie que hubiera cumplido la ley. Y Cristo vino para cumplirla, y solamente lo hubiera cumplido siendo Dios. Pero no hubiera podido servir para nosotros que lo hubiera cumplido solamente como Dios, porque entonces el hombre no hubiera muerto. Por eso Cristo era necesario absolutamente que fuera Dios y hombre al mismo tiempo. ¿Qué es lo que hizo Cristo? A través de su obediencia
activa y pasiva, era quitarles el poder a esos seres que lo tenían y después someterlos. Someterlos en forma total y absoluta. Por eso Cristo es soberano de todo lo que existe. Juan 16:11 nos dice, porque el príncipe del mundo ha sido juzgado. Por lo tanto, sus huestes, sus ángeles y los demás seres que lo acompañan en este mundo tenían que ser juzgados, y los que acusan al creyente y tratan de, de hacerle, permitirle su crecimiento espiritual, tenían que ser en ese momento sometidos. Debemos recordar que la ley fue dada para que el hombre conociera la voluntad de Dios, y luego la otra parte es que no pudiera cumplirla. Para esto el Señor nos alcanza para darnos la vida. Efesios 1:21 lo leímos: sobre todo principado, autoridad, poder y señorío, y sobre todo nombre que se nombra no solo en este siglo, sino también en el venidero. O sea, Cristo no nada más triunfó en este momento, sino es para adelante. Y luego en el versículo nos dice también lo que estábamos leyendo: habiendo despojado o habiendo eliminado toda la posibilidad de triunfo de estos seres, los exhibió en la cruz. Isaías 49:25 nos dice: ciertamente así dice el Señor, aún los cautivos del poderoso serán recobrados, y rescatada será la presa del tirano. Con el que contienda contigo yo contenderé y salvaré a tus hijos. El Señor le promete a Israel esto, y a nosotros también nos lo da. Por otro lado, nosotros debemos de cuidarnos. Por eso es muy importante considerar lo que nos dice Primera de Pedro 5:8. Primera de Pedro 5:8. Dice: sed sobrios y estad alerta, porque vuestro adversario el diablo anda al acecho como león rugiente, buscando a quien devorar. Estamos viviendo en el mundo, todavía tenemos carne, allí se puede prender para lastimarnos y para apartarnos de Dios en lo que puede. No nos puede robar, pero sí nos puede hacer inútiles. Y en Efesios 6:12 dice: porque nuestra lucha no es contra carne y sangre, ni contra principados, sino contra principados, contra potestades y contra poderes del mundo de tinieblas, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Tú no te estás peleando contra tu hermano, ni contra tu primo, ni contra tu suegra, ni contra tu yerno, ni contra tu amigo. Esos son carne y sangre. Estamos luchando con aquel que mete la cizaña entre los dos. Por eso es que nosotros podemos triunfar como Cristo triunfó. Antes de nuestra conversión, nosotros éramos huestes de Satanás, pero ahora ya no andamos en la carne, dice 2 de Corintios 10:4, 2 de Corintios 10:4, porque aunque andamos en la carne, no militamos según la carne. Y en Gálatas 5:16 dice: digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Todo esto nos lleva a entender lo que Cristo quiere darnos, y es importantísimo entenderlo. Primera de Juan 2:1. Primera de Juan 2:1 dice: hijitos míos, os escribo estas cosas para que no pequéis, y si alguno peca, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Todavía podemos pecar. La Escritura nos dice que cada justo peca 7 veces al día. Pero podemos acercarnos al trono de la gracia y decir: Señor, mi abogado es Cristo y está por mí. Y yo te estoy rogando el perdón por este pecado, por esta falta que cometí. Y luego, ¿qué hizo el Señor? Nos dice la Escritura: los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos. Era una costumbre de los reyes antiguos. Aquí, una vez que habían conquistado un pueblo, tomaban a los principales del país, aquel que habían vencido, y los traían a su pueblo, a su propio reino, y los arrastraban de manera vergonzosa, detrás del cortejo triunfal. Entonces venía el rey presentándose a su pueblo como el ganador, como el triunfador, como el que había luchado y había ganado para su pueblo ese triunfo. Venían sus ejércitos, y detrás de ellos venían esos que habían estado en contra del rey, que habían sido vencidos, y ahora el pueblo podía burlarse de ellos y dejarlos y mofarse para dar satisfacción y dar honor a su propio Dios, a su propio rey.
Podemos nosotros entender que Cristo trajo y trae todavía detrás de él como Rey soberano a estos poderes, exhibiéndolos para que nosotros podamos, en el sentido espiritual, hacer burla de ellos, a la hora de que nosotros podemos triunfar sobre nuestras propias culpas por la fuerza de Cristo. No podemos decir que no tenemos capacidad. El triunfo en la cruz de Cristo fue para nosotros. Pregunta, llévatela para tu casa. ¿Cómo lo piensas aplicar en tu vida? Segunda pregunta, ¿ya renunciaste a tu pecado y a las malas pasiones? ¿O todavía la estás cargando? Tercera pregunta, ¿ya tienes un compromiso de lealtad y un plan trazado para no volver a pecar? Y si no lo tienes, ¿qué esperas? Señor, te damos gracias en esta mañana porque nos concedes escuchar tu palabra y saber que estás tú aquí con nosotros. No podemos sino darnos cuenta del amor que nos has tenido siempre, Señor, que no merecemos, pero que tú diste y pusiste en nuestros corazones para poder darnos cuenta de que tu amor y tu gracia son superiores a todo lo que nosotros podamos hacer. Muéstranos entonces, Señor, ese corazón tuyo para que nosotros también podamos, en nuestra vergüenza, en nuestro dolor, en nuestro sufrimiento por nuestras propias culpas, presentarnos ante ti para rogar tu perdón, para permitirte, Señor, que tú obres en nosotros, porque por nuestra fuerza no podemos, pero contigo todo podemos. Llévanos entonces, Señor, a reconocer nuestras faltas, nuestras deficiencias, nuestros errores, para que podamos ponerle fin a ellos y de esta manera poder vivir para ti, dándote a ti el honor y la gloria. Todo esto, Señor, lo ponemos en tus manos en el nombre de nuestro Salvador. Amén. Amén.